iglesia. Carísimos hermanos, paz a vosotros. Gracias a Dios que nuevamente nuestro Padre Eterno nos da la oportunidad de estar congregados en este lugar que Él nos ha prestado para que unánimemente alabemos su santo nombre y que también reflexionemos en su palabra, la cual es de mucho provecho para nuestras vidas espirituales. Vamos a leer en la carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios, la segunda carta a los Corintios, capítulo número 13, y vamos a leer el versículo número 11 hasta el verso número 14. Dice así la palabra de nuestro Dios: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Vamos a doblar nuestras rodillas y pidámosle al Señor que nos dirija. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, estamos tus hijos reunidos en esta tarde de este día miércoles, Señor, donde venimos a adorarte, venimos a glorificar tu nombre y también venimos con ese propósito de edificarnos en nuestra vida espiritual. Te rogamos, Señor, que tomes muy en cuenta la alabanza que te damos. Por ello rogamos que perdones nuestras culpas y nuestras faltas y que así, Señor, pues nuestra adoración pueda ser acepta delante de tus ojos. Y también bendícenos con tu palabra, Señor. Nútrenos a través de ella para que tomemos esas fuerzas espirituales y así podamos continuar dentro de tus caminos, haciendo tu voluntad y luchando por alcanzar la vida eterna que nos has ofrecido. Te rogamos, pues, Padre, que en esta hora tú nos dirijas con tu espíritu para que este siervo que te clama no hable palabras de sí mismo, sino todas aquellas, Señor, que sean para el provecho de nuestra vida espiritual. Te rogamos estos favores en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Acomódense, hermanas y hermanos, vamos a meditar en esta hermosa tarde en un tema que le hemos titulado Cosas que no deben faltar en la iglesia. Cosas que no deben faltar en la iglesia. El apóstol Pablo, hermanos, acá en esta segunda carta que escribe a la iglesia de los Corintios, hace un llamado para que los hermanos retuvieran en sus corazones algunas cosas que son tan necesarias que estén dentro de la iglesia, que estén dentro de nosotros como pueblo de Dios que somos. El apóstol está cerrando esta carta y él dice en el verso 11, por lo demás, hermanos, y empieza a enumerar una serie de cosas que son tan importantes, son tan necesarias que estén dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios, que no debieran de faltar ni tan solo una de ellas, para que de esa manera, hermana y hermano, la comunión del Espíritu Santo de nuestro Dios sea con todos, para que de esa manera el amor de Dios fluya dentro de nosotros como pueblo del Señor que somos, ¿verdad? Y que también la gracia del Señor Jesucristo esté siempre dentro de nosotros. Si ustedes revisan el versículo número 14, el apóstol dice, la gracia del Señor sea, la gracia del Señor Jesucristo, dice, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo, y dice ahí, sean con todos vosotros. Y qué bonito es, hermanos, poder, como dice aquí, ¿verdad? El apóstol, tener todos la gracia del Señor Jesucristo, tener todos, hermanos, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo, hermano, que esté en cada uno de nosotros. Qué bonito es que la iglesia del Señor pues tenga esos elementos, pero para que eso sea así deben de haber, hermanos, algunas cosas
que no deben de faltar entre nosotros. Y son las que el apóstol enumera aquí. En primer lugar, el apóstol dice: por lo demás, hermanos, dice, ¿qué dice que debe haber entre nosotros? Debe de haber gozo. Ese gozo, hermanos, que como dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 5 y el verso 22, dice que es una virtud del Espíritu Santo de nuestro Dios, porque dice que el fruto del Espíritu es, ¿qué dice que es, hermanos? Es amor. ¿Y qué más dice que es? Es gozo. Y eso debe de estar dentro de los hijos de Dios, dentro del pueblo de Dios, no importando las circunstancias, no importando, hermanos, los problemas, las dificultades que a veces nos toque que vivir en nuestra vida como hijos de Dios. El gozo siempre debe de estar en el pueblo de Dios, porque la gente que no conocen a Cristo, hermanos, desean ver en nosotros una motivación para buscar al Señor. Pero si en nosotros, hermanos, ven tristezas, ven frustraciones, ven decepciones, entonces la gente podrá decir: qué gracia tiene ser cristiano, qué chiste tiene ser cristiano. Si miren, ahí andan todos frustrados, todos arruinados, todos amargados, todo esto, todo lo otro. No, para eso mejor no soy yo cristiano, dicen las personas. Yo me hiciera cristiano, decía alguien, si yo supiera que realmente, pues, siendo cristiano, ya no voy a tener problemas, ya no voy a tener dificultades. Todos nosotros sabemos que eso no puede ser así, ¿verdad, hermano? Los problemas siempre van a estar, ¿o no, hermanos? Claro que sí, siempre van a estar, pero eso no nos debe robar el ¿qué? El gozo, ese gozo que el Señor da a través de su Espíritu. El apóstol Pablo escribe en la carta a los Filipenses, en el capítulo número 4, léalo por favor. Vea usted cómo dice el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo número 4, y por allí dice, en el versículo número 4, ¿verdad? Mire cómo dice: gozaos en el Señor, dice, solo cuando sea 15 de mes, ¿verdad? O solo cuando sea 30 de mes, ¿verdad? Porque dicen el mundo, ¿verdad?, de que las mujeres están contentas con los esposos cada vez que llega el 15 y cada vez que llega el 30, dice. Pero cuando es rezago, ¿cómo andan las esposas? Dice, andan todas enojadas, ¿verdad?, que no quieren atender al esposo y así, ¿verdad? Pero cuando es 15 y es 30 de mes, andan felices. ¿Y por qué es que andan felices? Dice la gente, es porque hay pago, cada 15 y cada 30 hay pago. Entonces, tiene dinero, el don, ¿verdad? Hay dinerito. Entonces, no, pero el apóstol Pablo aquí dice: regocíjense o gócense. ¿Cómo dice que debe de ser ese gozo? Dice: gócense en el Señor, dice, siempre, no importando el problema, no importando la situación que usted y yo estamos viviendo. El gozo siempre debe de estar en nuestra vida, ¿o no, hermanos? Eso siempre debe de estar entre nosotros como hijos de Dios. Dice, otra vez les digo, gócense, dice él, ¿verdad? Gócense. Y el apóstol Pablo, hermanos, él dice estas palabras porque él las vivía, ¿o no es cierto, hermano? Él las vivía, no importando las situaciones difíciles que vivía, pero él, hermano, siempre tenía el gozo del Señor en su corazón. Allí lo dice él más adelante, en el versículo número, vamos a leer en el verso 10, mire, allí de mismo Filipenses, capítulo 4, dice el 10, en gran manera me gocé en el Señor, dice él, en que ya al fin habéis recibido vuestro cuidado de mí. Y así que no, ¿verdad? Alguien podría decir, y así que no, pues si el apóstol había visto de que los hermanos de Filipo se habían acordado de él, ¿verdad? Y quizás estaban al pendiente de las necesidades que el apóstol tenía. Y dice, me he gozado en el Señor que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Y dice el 11, y no lo digo, dice él, porque tenga escasez. Oiga, qué bonito. O sea, yo no crean que me gozo porque ustedes se han acordado de mí, dice,
porque piensen ustedes que estoy pasando grande necesidad y que ahora que ustedes se han acordado de ayudarme, ya hoy ya no me voy a preocupar por eso. Él dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido, dice él, ¿a qué, hermanas? He aprendido a estar contento, he aprendido a estar gozoso, a estar feliz, dice. ¿Cómo, hermanos? Cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para, ¿qué decía él? Para tener hambre, y dice más, así para tener abundancia como para padecer necesidad, y al final dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿El apóstol sabía tener gozo siempre o no, hermanos? Claro que sí. Y así debemos de ser nosotros. Ese gozo siempre debe de estar en el pueblo del Señor, ¿verdad? No importando las circunstancias, no importando los problemas. Me acuerdo de aquel texto que también el apóstol Pablo escribe en la carta a los Romanos capítulo 12 y el versículo número 12, si no me equivoco. El apóstol dice, gozosos en la esperanza. ¿Verdad que así dice? Gozosos en la esperanza, sufridos en, ¿qué dice? En la tribulación, dice, mire, y constantes, dice, ¿en qué más dice, hermano? En la oración. Pero el gozo del apóstol, ¿qué dice? No lo iba a perder por nada, ¿verdad? Y lo demuestra, hermano. Me acuerdo cuando allá en la cárcel de Filipo, ¿verdad? Dice que lo metieron en la celda de más adentro, en la última, hermano, amarrado de pies y de manos, hermano, con grilletes y en una posición toda incómoda, hermana. Y dice la palabra que él no estaba llorando ahí, ¿verdad? Sino que él dice que es lo que hacía a medianoche, hermano. Cantaba. ¿Y qué creen ustedes que cantaba? Grande gozo hay. ¿Qué cantaba el apóstol, hermano? A saber, ¿verdad? Que cantaba, pero el que canta, dice un dicho por ahí, su mal espanta, ¿no es cierto, hermano? Y eso, hermano, mire, yo siempre le digo a alguien, ¿verdad? Cuando se siente turbado por los problemas, mire, hay dos cosas que usted puede hacer. Número uno, orar, ir delante del Señor a pedirle que lo ayude, que le dé consuelo, que le dé ánimo, que no le permita que aquel problema lo inunde de tristeza, tanto así que alguien le pregunta y dice, mire, ¿cómo está usted? Y dice, ahí pues más o menos, pues mire, aquí estoy todo, ¿cómo? Dice alguien, hermano, aquí estoy todo arruinado, mire, aquí pues, mire que pasándola estoy, ¿verdad? Nadie es conmigo, dice, mire que aquí viviendo uno las mismas de siempre, las desgracias de siempre, dice. Y hermanos, y es cristiano, y es hijo de Dios, y es hija de Dios. No, el apóstol por eso es que dice, aquí volviendo otra vez a la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, por lo demás, hermanos, dice él, tengan, ¿qué dice él? Tengan gozo, dice. ¿Verdad que así dice? Tengan gozo, dice. Eso lo debemos de tener nosotros. Debemos de crear en nuestra mente esa filosofía del gozo, ese gozo que lo da el Espíritu Santo de Dios, hermano. Ese gozo que lo da, hermano, el saber que usted es hija, que usted es hijo de Dios y que como hijos e hijas de Dios tenemos una esperanza, hermano, que un día habremos de tener un gozo, como, hermano, que nadie, absolutamente nadie nos lo va a quitar, nadie nos lo va a arrebatar. Así lo dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo número 13, Juan capítulo número 16, perdón. Mire cómo dice Juan capítulo número 16. Leámoslo por favor, hermano. Mire que hoy vamos a leer a las 7 de la noche, porque ahí según de Corintios son poquitos textos, pero son varios elementos que el apóstol señala. Pero mire cómo dice según Juan capítulo número 16, y por ahí dice, mire, vamos a leer. Mire cómo dice el verso número 16: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. Decían pues, ¿qué quiere decir con
todavía un poco. No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis? Y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo, oiga bien, ¿cómo dice el Señor? Mire cómo dice el texto. De cierto os digo, dice Él, que vosotros lloraréis. Oiga, que vosotros lloraréis. ¿Y qué más dice? Y lamentaréis y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, dice ahí, oiga, vuestra tristeza se convertirá en, ¿qué dice, hermano? Se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz, dice, tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que da a luz, dice, a un niño, ¿qué pasa, hermano? Ni se acuerda del dolor. Así dice Jesús, ¿verdad o no, hermano? Ni se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, dice, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará el, ¿qué dice? Vuestro gozo. Nosotros, ese es el gozo, eso es lo que el apóstol Pablo dice, que debemos de estar gozosos en, ¿qué dice, hermano? En la esperanza. Y aunque así sea, lloremos. Aunque así sea, hermanos, de repente suframos en esta vida, pero el gozo de esa esperanza gloriosa, hermanos, que el Señor pues nos tiene preparada para usted y a mí, nos debe mantener siempre, hermanos, animados, motivados. Siempre nos debe de mantener, hermanos, optimistas, ¿verdad, hermano? Optimista. Nunca como la de un derrotado. Nunca como las personas que viven en el mundo. En el mundo las personas por problemas a veces hasta se quitan la vida. ¿Por qué? Porque ellos los problemas a veces los ven, hermanos, como el fin de todo, ¿o no es cierto? Pero nosotros los hijos de Dios no. Nosotros no. Entonces debemos de tener gozo. ¿Qué más dice el apóstol Pablo? 2 Corintios 13, allí verso 11. Por lo demás dice, tened gozo, dice ahí, ¿verdad? Mire, ¿y qué más dice ahí? Perfeccionaos. Esto es otro, mire, que debe de haber dentro de la iglesia. El deseo de irse perfeccionando día a qué, hermanos, día a día. No debemos de ir en retroceso, hermana. No debemos de ir en retroceso, hermano, sino que debemos de ir progresando en nuestra vida, ¿qué? En nuestra vida espiritual. Ir como el sabio Salomón dice, como la luz de, ¿qué dice, hermano? De la aurora, que van aumento en aumento hasta que el día es perfecto. No nos vaya a pasar como les pasó a los hebreos, que llega un momento en que el apóstol Pablo les dice, ustedes maestros deberían de ser, pero les dice, no han podido llegar ni a ser maestros, dice, porque todavía no están preparados para recibir alimento sólido, sino que pura lechita como los niños, dice, ¿verdad? Porque no crecen, no se superan espiritualmente. Vamos a leer ese texto, mire, Hebreos capítulo número 5, leámoslo por favor. Estamos aprendiendo, hermanos, la santa y bendita palabra de Dios en cuanto a las cosas que no deben faltar entre nosotros como pueblo del Señor, como hijos e hijas de Dios que somos, hermanos. No debe faltar ese progreso espiritual, que día a día vayamos creciendo, hermano. Vayamos, como dice el apóstol, perfeccionándonos. Que no vayan a decir, esa iglesia central para nada que mejora. En lugar de ir mejorando, mejor van ¿para dónde? Para atrás, ¿verdad? ¡Qué barbaridad, hombre! No, hombre, si mire, en lugar de ir buscando la santificación, más se van apegando a lo del mundo. No tenemos que ir así, ¿verdad, hermano? ¿O sí tenemos que ir así? No, así no. Mire cómo dice Hebreos 5:11. Acerca de esto dice, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos. ¿Para qué les dice? Oían, pero no querían entender, hermano. Se habían hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de, ¿qué dice, hermano? ¿Cuál creen ustedes que es la leche, hermano? ¿Cuál creen ustedes que es la leche?
en este contexto. Tenéis necesidad de leche. Mire, para mí la leche, hermano, es la doctrina primaria que recibimos para poder conocer de Dios lo que es la voluntad de Él. Esa es la leche, ¿o no, hermano? Decía alguien, no, decía, la leche es como hablar de las promesas de Dios. La leche es hablar digamos, hablar del amor de Dios. Sí, podría verse que sea leche, pero también, hermano, en el contexto en el que se les escribe a los hebreos, la leche es la doctrina que todos recibimos para poder conocer la voluntad de Dios. Y el pan sólido, ¿cuál es, hermano? Decía un hermano, el pan sólido son esas enseñanzas que uno siente bien pesadas. No, le digo yo. Así lo sentimos porque todavía no hemos madurado, porque todavía no hemos doblegado nuestro corazón para aceptar la voluntad de Dios. Y a veces hasta la leche, como a los niños, ¿qué les hace la leche, hermano? Los corrompe, ¿verdad? Y a veces así nos pasa a nosotros también. La leche hasta nos hace vomitar. Una vez le digo yo a unos hermanos, hoy les vamos a predicar lechita, les digo yo así, ¿verdad? Y predicamos un tema doctrinal. Y después me dice un hermano, lechita, pero hasta vomitando salimos, dice, ¿verdad? Porque realmente, hermano, es que a veces hay enseñanzas doctrinales, hermanos, que las conocemos, las sabemos desde que empezamos a caminar en la iglesia y no las queremos vivir, no las queremos aplicar en nuestra vida. Y entonces no se ve en nosotros un progreso espiritual, no se ve en nosotros un crecimiento. Y el apóstol Pablo está diciéndonos que en nosotros debe de haber ¿el qué? Un progreso. Dice ahí, ¿verdad? Perfecciónense. Y esa perfección debe de hacerse a medida uno va escuchando la palabra de ¿quién? La palabra de Dios, porque la palabra de Dios es, hermanos, como el espejo en el cual se ven nuestros defectos, las cosas que tenemos que corregir, las cosas que tenemos que mejorar en nuestra vida. Pero a veces nos pasa como decía Santiago, ¿verdad? Como aquel que oye la palabra, como aquel que va al espejo, se mira su rostro, luego se va y se olvida cómo era. Así nos pasa a nosotros. Venimos a la iglesia, escuchamos lo que Dios quiere, pero luego salimos y se nos olvidó qué es lo que escuchamos. Pregunto, ¿hay progreso de esa forma? No hay progreso. ¿Verdad que no hay progreso? Hoy estamos tomando lechita o estamos tomando pan sólido, hermano. Lechita, hermano. ¿Esta es lechita o no es lechita esta? Todavía no sabemos discernir entre la leche y el pan sólido. Esta es lechita porque es enseñanzas que sabemos, ¿no es cierto? Son enseñanzas que conocemos. Entonces, dice aquí el apóstol, mire, y dice, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel, dice, que participa de la leche es un inexperto, o sea, es un principiante, quiere decir, alguien que va comenzando. Y dice, en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, dice el que, madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento de ¿qué dice, hermano? Del bien y del mal. Entonces, volviendo ahí, ¿verdad? 2 Corintios 13, verso 11. En la iglesia debe de haber, hermanos, ese crecimiento espiritual. Que día a día nos vayamos perfeccionando, ¿verdad? Ese debe de ser, hermano, el ejercicio de la iglesia. Que nos vayamos perfeccionando. Y luego dice también, hermanos, en la iglesia debe de haber consolación. Porque dice ahí, consolaos, ¿verdad que sí dice? Consolaos. ¿Y cuándo es que nos debemos de consolar los unos a los otros, hermano? ¿Cuándo pasamos por problemas o no es cierto, hermano? Cuando pasamos por dificultades. ¿Y qué tal está, hermano? ¿Qué tal está, hermana? Pues estoy pasando un problema difícil. Hermano, tenga fe. El Señor ha dicho en su palabra que no nos va a dejar, que nunca nos va a desamparar. ¿Qué estamos haciendo, hermano? Consolándonos, animándonos los unos a los otros.
Eso solamente se genera a medida nosotros desarrollamos algo muy importante que se llama sensibilidad humana. Cuando nosotros aprendemos a ver las necesidades de los demás como, ¿qué, hermanos? Como propias. Mientras uno no desarrolla eso, hermanos, uno no aprende a qué, a consolar a los demás. Pero cuando uno, digamos, desarrolla la sensibilidad humana, uno se pone en el dolor de ¿quién? En el dolor del otro. Que si en la iglesia falleció alguien, algún familiar de algún hermano, todos nos solidarizamos. ¿Para qué? Para llegar a darle, ¿qué, hermanos? A darle consuelo. Pero el que no tiene sensibilidad humana, ¿qué pasa, hermano? Le dio igual. No, tengo que trabajar mañana, dice, ¿verdad? Y no, ni tan siquiera una llamada, ni tan siquiera alguna palabra, ¿verdad? Nada de eso, porque todavía no tiene sensibilidad humana. Entonces, en nosotros como hijos de Dios debe de existir eso. Y fíjense que esto está ligado al otro aspecto. Dice ahí el apóstol, sean de un mismo, ¿qué dice, hermano? Sean de un mismo sentir. Así tiene que ser, ¿verdad? Como dijo el apóstol Pablo ahí en Corintios, parece 1 Corintios 12, donde habla de que somos el cuerpo de Cristo y que cuando un miembro, ¿qué dice? Se duele, todo el cuerpo, ¿qué, hermano? Todo el cuerpo se duele, ¿verdad? Y rápidamente, hermanos, yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí ya me ha pasado. A veces martillando, hermano, por pegarle al clavo le he pegado al dedito. Y rapidito, hermano, fíjese que en cuestión de segundos, hermano, todos los miembros del cuerpo se activan. Y lo primero que se activa, hermano, es la boca, es la lengua de ¡ay! Dice la boca, ¿no es cierto, hermano? Y no le pegó a la boca, fíjese usted. No es así, hermano. No le ha fijado. Y luego el ojo me empieza a botar, ¿qué, hermano? Lágrimas, fíjese. Y luego, hermano, va a la lengua y se chupa el dedo, usted va. Y luego con la otra mano, ¿qué es lo que hace, hermano? Fíjese cómo se activa el cuerpo. Y eso es lo que debemos de aprender a desarrollar nosotros entre iglesias. Ser solidarios ante las necesidades, ante los problemas de los demás y no ver con indiferencia lo que les pasa a quienes, a los demás. Porque el apóstol dice, por lo demás, hermanos, como queriendo decir, después de todo esto que les he dicho, que no falten ustedes el gozo, que vayan siempre perfeccionándose, Miren, consuélense, no se dejen solos, consuélense. Y aparte de eso, sean todos, ¿de qué dice? De un mismo sentir. Sean todos de un mismo sentir. Qué bonito, ¿verdad? Buenos consejos que el apóstol Pablo da. Imagínense una iglesia, hermano, con todas esas características. Qué bonito fuera, ¿o no es cierto, hermano? Qué bonito. ¿Cómo creen ustedes que fuera el ambiente que se viviera? O que ¿cómo es el ambiente en una iglesia que pone en obra estas cosas? ¿Verdad? Qué bonito, qué maravilloso. Y la iglesia quizás creciera más, ¿o no es cierto, hermano? Creciera y se fortaleciera en el amor. Entonces el apóstol dice, sean todos de un mismo sentir. ¿Y qué más dice ahí, hermano? Y vivan en qué, dice, hermano. Y vivan en paz. Algo que no debe faltar y vivan en paz. Y vivan en paz. Eso a veces cuesta, ¿o no cuesta, hermano? Cuesta porque la hermana me dijo esto, el hermano no me saludó, el hermano le hablé y no me puso atención. Y todo eso, hermanos, quieras o no, el enemigo, ¿qué es lo que hace? Aprovecha, ¿para qué, hermano? Para empezar a meter cositas en la cabeza y empezamos a perder la paz. ¿Entre quiénes? Entre nosotros. Y allí es donde el enemigo, ¿qué es lo que hace, hermano? Gana ventaja. Y nos roba la comunión, nos roba la armonía, nos roba todo, hermano, al grado tal que, hermanos, llegamos a un punto en donde decimos a veces, no, mejor ya no voy a ir a la iglesia, mejor ya no me voy a reunir porque ahí está la hermana fulana o ahí está el hermano fulano, mejor ya no voy a ir. Mire, aquí dice, y vivan
en paz. Y luego dice, cuando ustedes hagan esto, el Dios de paz y de amor estará con ¿quién dice? Estará con ustedes. Y luego dice el apóstol a los hermanos, saludaos unos a otros. Y dice cómo debían que saludarse, hermano, con ósculo santo, ¿verdad? Con un beso santo, ¿verdad? Y allá en Corinto se acostumbraba a eso. Y en algunos lugares se acostumbra a eso también. Hay hermanas que se saludan con ósculo santo y eso es bueno. Pero tratemos de hacerlo con todos, ¿verdad? Porque entonces si no se hace con todos, entonces alguien interpreta y dice, hay acepción de qué. Y eso hay que evitarlo, ¿no es cierto? Porque si usted, por ejemplo, si yo solo a Daniel, ¿verdad? Lo abrazo y le pasa, hermano, y qué tal, hermano, y ya, ¿verdad? Y todo. Y luego a Nahum, ¿verdad? Paz, Nahum, y así, ¿verdad? Y viene Nahum y dice, Nahum rápido dice, miren el hermano Gerson, a Daniel bien cabal, hasta lo abrazó y hasta lo escapó a chinear, pero a mí, miren, ni me vio a los ojos. Y todas esas cosas, hermana y hermano, ¿afectan en nuestra relación o no? Claro que sí. Entonces, el mismo trato para unos debe de ser también para quienes, para todos. El ósculo santo. Si va a saludar con un abrazo a los hermanos, salúdenlos ¿a qué, hermanos? A todos. Si la hermana va a saludar con abrazo a una hermana, salúdelas ¿a quiénes? A todas. A todas. Salúdense, dice el apóstol, con ósculo santo. Todos los santos, ¿qué dice? Todos los santos saludan. Así, ¿verdad? Y con abrazo y todo eso, ¿verdad? Y si usted cree que no lo puede hacer con todos, entonces no lo haga con quién, hermano. No lo haga con nadie. Porque entonces, peligroso. ¿Y caemos en qué? En la acepción de personas. Entonces, y luego, cuando ya hemos hecho todas esas cosas, ¿verdad? Entonces la gracia del Señor Jesucristo va a estar con quienes, hermano. Mire qué interesante, que no solamente adulterando se puede caer de la gracia del Señor, ¿verdad? ¿Se da cuenta? No solamente adulterando ni traspasando el sábado se puede caer de la gracia del Señor, sino con solo el hecho de que nosotros de repente no haya gozo, que de repente no procuremos un crecimiento espiritual en nuestra vida, que de repente, hermano, no seamos todos de un mismo sentir, que no tengamos comunión, que no tengamos paz los unos con los otros. Si no hacemos esto, la gracia del Señor, ¿qué pasa? No va a estar con nosotros. Aquí dice el apóstol, la gracia del Señor Jesucristo, dice. El amor de Dios tampoco puede estar en nosotros, hermano, si no hacemos todo esto que hemos hablado. ¿O cree usted que puede estar el amor de Dios si no hacemos esto, hermano? No puede estar el amor de Dios. Entonces hay que hacerlo. Y la comunión del Espíritu Santo. ¿Cómo puede estar la comunión del Espíritu Santo si, por ejemplo, con mi hermano Cándido no tengo paz? Ajá. ¿Verdad que no puede estar la comunión del Espíritu Santo? No. Entonces, todo eso, hermano, por eso es necesario y por eso nuestro tema es, ¿verdad? Cosas que no deben faltar en la iglesia, ¿verdad? Porque haciendo esas cosas es que vamos a lograr tres cosas. Número uno, que la gracia del Señor Jesucristo esté con nosotros, que el amor del Padre esté con quienes, con nosotros, y que la comunión del Espíritu Santo esté también con quienes, hermano, con nosotros. Pero si no lo hacemos, no va a ser así, hermanos. Así es de que mire, no vamos a terminar a las 7 de la noche, ¿verdad? Ya vamos a terminar, ¿verdad? Y dice aquí el apóstol, amén. ¿Qué quiere decir esa palabra amén? Así sea, así sea, así tiene que hacerse. Y fíjese, hermano, que por ahí, ¿verdad? En el verso número 20 del capítulo número 12, el apóstol dice, mire, fíjese bien, el apóstol dice esto, pues me temo, dice, que cuando llegue no os halle tales como quiero. Oiga, ¿por qué creen ustedes que el apóstol aconsejaba de esa manera ahí, hermano? Porque a los corintios, ¿por qué cree usted? Porque él los quería, cuando él llegara, los quería hallar como, hermanos,
que fueran una iglesia ejemplar, espiritual, madura, ¿verdad? Amorosa, pero era diferente. Todos en conflictos, todos en pleitos y cosas así. Pero dice, pues me temo que cuando llegue nos halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros, cual no queréis. ¿Verdad? Que haya entre vosotros, ¿qué dice ahí, hermano? Contiendas. ¿Y qué más dice ahí? Envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones. ¿Y qué más dice ahí, hermano? Soberbias, desórdenes. Esas cosas no deben de estar entre nosotros, ¿o sí, hermano? No, ya vimos qué cosas deben de estar. Y el apóstol, y les digo esto como queriendo decir, para que cuando yo vaya donde ustedes, no los halle, dice ahí, ¿verdad? Tales, o los halle tales como quiero, dice él, ¿verdad? Y yo sea de vosotros, y yo sea hallado de vosotros, cual no queréis. Porque ¿cómo creen ustedes que el apóstol Pablo iba a reaccionar al ver una iglesia con envidias, con pleitos, con divisiones, con contiendas y todo eso? Le iba a doler al apóstol, pero como él los amaba, los iba a regañar, hermanos, ¿o no? Los iba a exhortar. ¿Se acuerdan a los Gálatas cómo les escribe él? Oh, Gálatas, dice, insensato, les dice, imagínense usted. Mire, allí siempre en Gálatas les dice el apóstol, quisiera que me vieran mi rostro, dice, cuando les escribo estas palabras, para que vean cómo cambia mi voz. Dice, mire, es que no es lo mismo estar leyendo a estar viendo lo que alguien nos está diciendo. Entonces el apóstol está diciéndole todo eso por esta causa. Y dice el 21, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y la lascivia que han cometido. Entonces, con el propósito de evitar que el apóstol, ¿verdad? Al llegar, pues, no los halle como él quiere, es que él les da recomendaciones y les dice, por esto deben de trabajar. Procuren en ustedes tener gozo, procuren irse perfeccionando día a día, procuren ser todos, ¿de qué dice? De un mismo sentir, consuélense, vivan en paz, y entonces el Dios de paz va a estar ¿con quiénes? Con ustedes. Pónganse en pie, hermanos, que el Señor bendiga esta enseñanza en cada uno de nuestros corazones. Paz a vosotros, hermanos.